Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las 7 fiestas más raras de España, que por más que se los expliques a un extranjero 1.000.000 de veces son incapaces de entenderlas. Así que si no sabes nada al respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Mel Serendipia, un canal que ya cuenta con más de 25.500 suscriptores y 253 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y si mal no me equivoco, creo que ya yo he tenido la oportunidad de reaccionar a algunos de sus contenidos. Tengo entendido que ella es una profesora de español, la cual ha enseñado este idioma en otros países de la comunidad europea. Y cuando empezamos a revisar el contenido de su canal, nos podremos percatar de que en cada uno de ellos nos enseña algo relacionado con España y su cultura. Como por ejemplo, su último video, el cual fue subido hace 2 meses, ya cuenta con 5.900 visualizaciones. Dice, la peor comida de España y otras barbaridades. Que seguro desde su punto de vista son lo peor de lo peor. Si seguimos bajando podemos encontrar un video al cual fue grabado hace 7 meses, cuenta ya con 13.000 visualizaciones y dice, me someto a un test de ADN para saber si soy española. Este test es una de las grandes cosas que me gustaría hacerme para saber qué tanto porcentaje yo tengo de españoles, pero debido a la situación del país, la lentitud que tienen en los correos para mandar todos esos datos, creo que cuando llegara a esa base de datos ya nos serviría la muestra. Si seguimos bajando, podremos encontrar un video que fue grabado hace 11 meses, ya cuenta con más de 1.100 visualizaciones. Dice, 5 preguntas inesperadas que le harán a Corea del Sur sobre España. Y así, si seguimos bajando, encontraremos infinidades de videos súper interesantísimos relacionados con España y cómo reaccionan los extranjeros a esta cultura. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Yo ahora mismo estoy en plena mudanza. Sí, me voy de Polonia. Estoy cambiando de casa y me siento súper rara. Pero más raras son algunas fiestas que tenemos en España. Con tomates, con vino, con harina. Las diferentes tradiciones y culturas que tenemos en España nos permite disfrutar de unas fiestas muy variadas y muy diferentes. Ahora, yo me pregunto, fíjense, está iniciando el video y yo me voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué tiene que ver su mudanza y que se siente rara con las fiestas súper raras que hay en España? No entiendo, pero bueno, le dio una vuelta a lo que estaba diciendo primero de su mudanza, increíble, para caer en el tema de las fiestas súper raras españolas. Que por supuesto, ustedes me van a decir a mí que eso no es súper raro, porque eso es lo más normal que existe en España. Pero tienen que entender que como extranjeros, no para mí, porque hay muchas que ya yo conozco y las veo muy normal e incluso me gustaría participar. Pero para todo aquel que es extranjero y desconoce de esto lo van a entender como algo súper rarísimo. Las que nunca falta, la diversión. ¿Te apuntas? Vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima. Y por supuesto, si te acabas de incorporar a ver este video con tu mamá, con tu papá, con tu pareja o con tu hijo, yo soy David. Sí, por si acaso no me has conocido y esta es la primera vez que me ves. De conoceros. En el vídeo de hoy, como se ha adelantado en la introducción, vamos a hablar de fiestas peculiares, raras y que son muy diferentes y llamativas, sobre todo a ojos extranjeros. Como ya sabéis, mi intención no es en ningún momento ofender a nadie y toda la información que doy está basada en lo que yo sé y en lo que busco, pero no soy ninguna experta. Así que tampoco os ofendáis si falta alguna información o si hay algún dato incorrecto. Ya sabéis que siempre podéis aclarármelo en los comentarios.
comentarios. La primera fiesta que quiero comentar es la Vijanera en Silió, Molledo, en Cantabria. Comenzamos nuestras fiestas raras, peculiares y diferentes de España con el primer carnaval de Europa, la Vijanera, que se celebra en Cantabria el primer domingo de cada año. Y salen a festejar la Vijanera. Y es típica de varios valles de Cantabria, aunque actualmente solo se celebra en Silió. Los trapajones son los que van vestidos con elementos naturales, como musgo, corteza, hojas, maíz. Aquí podemos Pero estos trajes son originales así, sacados de la naturaleza, o es que tienen este diseño, vamos a decir así, minimalista como para reflejar la naturaleza. encontrar a los extravagantes y diferentes zarramacos, que aparecen vestidos con sombreros puntiagudos, grandes campanas y pieles de colores muy vivos. Por Dios, miren esta fiesta que lo celebran en estos carnavales que realizan en este pueblo. Sí, porque me estoy dando cuenta y me estoy percatando de que lo hacen en una pequeña ciudad o en un poblado, como quizás ustedes lo denominan allá, una pequeña aldea. Ojalá y esta fiesta se extendiera un poco más por todo el norte de España. Sería algo realmente súper increíble. Y es una de las cosas que entonces me pueden ver a mí, que si estuviera ahí, participaría encantado de la vida. Bonito, me Para hacer bulla, clic, 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 como hacen ellos ahí. gusta. Cada zarramaco cumple una función específica, están ahí por algo. Todos juntos recorren todo el pueblo de Silió ahuyentando los malos espíritus. Que se vayan. Cuidadito con las palabras que se comentan y decimos a la balala. Después de leer las coplas donde se hace una crítica satírica de cada año ya terminado, La explotación laboral está ya descontrolada, que cobrando una miseria el Borbón dobló jornada. se continúa la fiesta con la caza del oso. Es algo así como una fiesta que simboliza la victoria del bien sobre el mal. Estamos viendo la representación de la captura del oso. Uno de los vijaneros se viste de oso y se ve como por varios zarramacos se intentan capturarlo. El oso se va a pasear durante todo el día por el pueblo para al final acabar con la muerte del oso. Y que además persigue a atraer la buena suerte para este año que acaba de comenzar. Que, fíjense, me estoy percatando ahora que lo mejor que le puede haber sucedido a este carnaval, a esta fiesta que es primera vez, fíjense, es primera vez que la escucho, es que a lo mejor se celebre o en invierno o con tiempos nublados. Porque ponte a pensar de que fuera verano, aunque yo sé que en la parte norte de España los calores no son tan intensos, pero ponte a pensar de que fuera verano y entonces tú tienes que estar con todo este traje puesto. Y ponle a eso temperatura quizás de 39, 35, 40 grados Celsius y ponte todo este cover arriba de ti. ¿Qué calor tú deberías tener ahí? Tú casi debes estar deshidratado o con muchas botellitas de agua para hidratarte. Una fiesta que desde luego lo tiene todo. Trajes, diversión, supersticiones y muchísima cultura. ¿La conocías? La segunda es una de mis favoritas y esta se celebra en Pontevedra, en Galicia. Y es la fiesta de Santa Marta en Ribarteme. Desde luego yo la primera vez descubrí esta festividad que yo desconocía y que además se la mostré a mis estudiantes de español, de verdad, fliparon. Se abre un nuevo mundo. Es que soy muy locos todos. ¿Qué pensaríais si alguien os ofrece desfilar dentro de un ataúd con la ropa que llevarías puesta el día de tu funeral? No. Esto sería realmente lo último que yo haría en mi vida. Meterme en un ataúd como si ya me fuera a morir. Aunque déjeme decirle que sería una experiencia, vamos a decir, un poco diferente. Ponerte casi en el lugar de un fallecido. Aunque el fallecido no siente, pero bueno, tú sí lo vas a sentir. Que estás en una caja, como se dice normalmente, un ataúd, y ver qué tan pequeño es. Pero bueno, ahí yo sí no participaría, porque si ese ataúd lo cierran, yo creo que en uno de los videos anteriores le dije que yo creo que sufro de claustrofobia. Y entonces sentirme encerrado ahí, todo oscuro, sin saber lo que está pasando a mi alrededor, sería súper fatal para mí. ¿Qué te parece? Un tanto peculiar, ¿sí o no? Según el periódico The Guardian, esta es la segunda fiesta más rara del mundo, pero a mí me parece que tiene mucho encanto y que es algo muy peculiar. Y entonces, ¿cuál sería la primera fiesta más rara de todo el mundo? Sus protagonistas son ataúdes en los que van personas vivas y que se pasean alrededor del pueblo. Pero espera, ¿cómo que la gente viva se mete en ataúdes y se pasea por ahí? Equipo de investigación.
o equipo de la mierda. Bueno, pues es que se trata de personas que padecían una enfermedad o que tenían algún tipo de problema en su vida y que se ofrecen a desfilar en este distinguido desfile si la Virgen los cura o si estos problemas se resuelven. ¿Y se resolverán todos esos problemas? O sea, ellos desfilan ahí en esos ataúdes como para tratar de curarse realmente de la enfermedad que padecen. En esta fúnebre celebración son los familiares de estas personas los que cargan con el ataúd y que van paseando, como os he dicho antes, por las calles del pueblo. Siempre, por supuesto, para agradecer a la Virgen sus milagros, sus curaciones, el solventar nuestros problemas y ayudarnos y por lo tanto poder cargar con el peso de gente viva, gracias a ella. Personas que les llamamos los ofrecidos y que van en procesión dentro de los ataúdes, ofrecen cuando tienen una dificultad en sus vidas, una enfermedad grave, un accidente o algo que les afecte personalmente o a sus familiares, se ofrecen a la Virgen y piden su intercesión para que les salve de este percance. Y Entonces, esta Virgen es como un santo también. cuando esto sucede, después ofrecen su promesa en salir en la procesión. También tenéis que tener en cuenta que esta festividad cuenta con toda una romería, así que también podemos disfrutar de un montón de bailes, de comida tradicional y en fin, las tan míticas fiestas gallegas en verano. Desde luego estas fiestas que no dejen diferente a nadie. La fiesta número 3 es tal vez una fiesta más conocida, pero que también es algo muy sorprendente a ojos de extranjeros y no en un sentido negativo. Son los concursos de castells, por ejemplo los que se celebran en Tarragona. En Tarragona podemos disfrutar todos los años de un concurso de torres humanas donde podemos encontrar las torres humanas más grandes y más altas del mundo. Que creo que tengo entendido que gana quien haga o logre construir la torre humana más grande. Que aquí lo que más deben sufrir son los que están abajo, que van cargando de poco en poco con todo el peso de las personas que están encima. Aquí lo curioso es, que lo he podido observar en numerosos videos, es cuando no logran seguir avanzando en la construcción y se empieza a desmoronar toda ese castillo de humano. El concurso es normalmente a principios de octubre y en ella podemos disfrutar de castells de hasta 10 metros de altura que son una absoluta locura y una barbaridad cómo son capaces de hacer eso, o sea, es increíble. Si no lo sabéis, estos castells no tienen ningún tipo de soporte o de sujeción, sino simplemente la fuerza humana y el trabajo en equipo para procurar que nadie se caiga y que la torre siga en pie. No está mal también incluir aquí que los castells han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, por lo que Vaya, es increíble también hasta cómo participan niños aquí para seguir aumentando el tamaño de estos castillos. que si no los habéis visto alguna vez tenéis que ir a verlos sí o sí. La definición de los castells es una unión del esfuerzo de todo un montón de gente de variopinta y de todos los niveles sociales para lograr un fin común, que es el castell. Por supuesto, no solo podéis ver estos castells en Tarragona en este concurso, sino que a lo largo de toda Cataluña, en diversas celebraciones, también podemos encontrar estos castells. Por cierto, si estoy pronunciando mal castells, perdonadme. No, tranquila con eso, que nadie es perfecto. Ni siquiera yo me atrevería a pronunciarlo perfectamente como lo quiere quizás la Real Academia de la Lengua Inglesa. Por ejemplo, también podéis verlos durante la Merced, el día de Sant Jordi o en la Diada, donde siempre vais a encontrar estas torres humanas. Y sí, si no lo sabéis, arriba del todo, en el piquito, siempre va un niño, y que hay que ser valiente. Es que, qué valor, de verdad. No, realmente eso hay que tener mucha valentía, porque ese niño realmente cuando tú lo vienes a ver está a más de 10 metros o 15 metros de altura. Y ponte a pensar que en el peor de los casos ese niño se caiga. Realmente no le va a pasar nada porque va con casco y siempre abajo van a haber adultos que lo van a estar esperando para atraparlo. Pero, ¿y la sensación que debe sentir ese niño al caerse? ¿O el miedo a estar a la altura? Los admiro profundamente, qué maravilloso. La fiesta número 4 es suscríbete. Ay, perdóname, es que... Sí, por supuesto, acábate de suscribir, que si llegaste hasta aquí y no lo has hecho, ¿a qué esperas? tenía que meterlo en algún sitio. Ahora sí, la fiesta número 4 es la batalla de vino que se celebra en La Rioja, concretamente en Haro. Como ya sabréis, el vino de La Rioja es uno de los más populares y más conocidos en España y también internacionalmente. A los españoles nos gusta celebrar fiestas que sean batallas, como la tomatina, por ejemplo, que os cuento en este vídeo de aquí. Nada más y nada menos que la fiesta de la tomatina.
de esta fiesta yo he escuchado hablar muchísimo. Incluso he intentado buscar algún video para poder reaccionarla, pero jamás he podido hallar ningún video porque me imagino que hasta el que está grabando quiere participar. Y entonces dice, para grabar mejor participo y empieza a tirar tomate y cosas. Y entonces por eso a lo mejor es que no hay video. Que esta fiesta es la que más me gustaría a mí participar. Porque no sé por qué, quisiera como que ver a alguien y ¡fua! Lanzarle un tomatazo. Por supuesto, sé que debe haber reglas de no lanzarle a la cara, a los ojos, no sé, no maltratar. Pero bueno, no importa, participar. Y aquí, como no podía ser menos, y como en La Rioja el producto estrella es el vino, ¿qué es lo que se tiran? El vino. El origen se cree se remonta a que un 29 de junio un aldeano, durante una romería hacia la ermita de los Riscos de Bibilio, este aldeano decidió refrescar a uno de sus compañeros vertiendo sobre él el vino que llevaba en su bota. Qué mejor manera para refrescar. Este hombre es un ajardiano que cuando se terminaba de tomar una bebida y le gustaba, tiraba el vaso al piso para romperlo. ¿No? Esto les debió parecer divertidísimo porque a partir de ahí cada año se viene celebrando esta batalla de vino donde cada año se usan hasta 130.000 litros de vino y donde la gente quizá llega blanca pero sale coloradísima. ¿Cómo vivís la batalla? Pues muy bonita. Ya hacía muchos años que no venía y hoy me lo he pasado bien. Que imagínate, esos pullover debieron haber ser blancos y mira cómo terminaron. Como siempre, pero muy bien. En el vino no te importa. Al contrario, dices, échame más, échame más. Tengo que decir también que esta fiesta no es solo típica de La Rioja, sino que también, hasta donde yo conozco, se celebra en Ciudad Real. Esta fiesta se llama La Zurra y básicamente es lo mismo. Mucha fiesta y mucho vino. Para beber y para tirarlo. Vámonos con la fiesta número 5. El Cascamorras en Guadix y Baza, en Granada. Esta es sin duda una de las fiestas más divertidas y con un origen muy gracioso. Y es que el Cascamorras es un bufón que va vestido de colores muy vivos y que proviene de la localidad de Guadix. Cada 6 de septiembre se acerca a la localidad de Baza para robarles, robarles la imagen de la Virgen de la Piedad. Sin embargo, todos los vecinos intentan impedírselo arrojándole pintura negra. ¡Mucha suerte y a por todas! Gracias. ¡Viva el Cascamorra! ¡Viva! Pero es que literalmente él tiene que intentar robarse esa virgen y hay guardias protegiéndole y todas esas cosas. O es que algo simbólico que él se va acercando y mientras se va acercando a la virgen le van tirando esto. Si me tuvierais que definir el Cascamorra con tan solo una palabra, increíble. Espectacular. Pasión. Y persiguiéndolo, por supuesto, por todas las calles del pueblo. El día 9 de septiembre el Cascamorras vuelve a Guadix con las manos vacías, lo que hará que los habitantes de Guadix se enfaden con él y que de nuevo lo persigan y lo manchen con pintura. No entiendo nada. Que Guadix creo que es la ciudad donde las personas viven de manera casi subterránea. Tengo entendido que es algo así. Si mal no recuerdo, fíjense que la mente a veces me puede fallar y puede estar confundiendo ciudades. Si me equivoqué, déjenmelo en los comentarios. Esta es una fiesta que tiene más de 5 siglos de historia. Esto me parece una festividad muy divertida porque esto de perseguir al Cascamorra, intentar mancharlo de pintura y perseguirlo por todo el pueblo me parece divertidísimo y además este Cascamorras hay que ver qué valía para correr e intentar zafarse de todo el pueblo. La fiesta número 6 es la fiesta de los enharinados en Alicante, concretamente en la localidad de Ibi. Cada 28 de diciembre los enfarinats imponen su particular justicia en la ciudad, llegando a la plaza principal de Ibi en Alicante y provocando una original batalla llena de harina, de huevos y de verduras. Estos personajes lo Esto no puede ser que sea harina. que hacen es hacerse con el control, con el poder del pueblo y se dedican a cobrar impuestos, impuestos. Después todo este dinero irá destinado a organizaciones benéficas, así que tiene un muy buen fin. Todo el que se niega a pagar estos impuestos será objetivo de estas bombas de harina. Ustedes vieron lo que yo acabo de visualizar, un hombre lanzándole casi la mitad de un fil de huevo, como decimos aquí, a otra persona, seguro porque se negó. Plando y hace ¡pum!
Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Eso sí, a la hora de comer se produce un alto el fuego, se frena esta batalla para poder disfrutar de la gastronomía local, de los bailes y en definitiva de una buena fiesta de pueblo. Después, por supuesto, continúa esta batalla de harinas y mucha pólvora. Así que como veis, Los Enharinados, aparte de ser muy divertida, está llena de folclore y de cultura y me parece divertidísimo. No, hasta aquí me gustaría participar y ser parte de esos que van a cobrar impuestos por ahí. Y ahí sí alguien se niega, literalmente. Ah, ¿no vas a pagar el impuesto? Ah, espérate un momentico. Me viro así para atrás y ¡fua! Fil de huevo completo para ti. Esta número 7 es una Nochevieja que se celebra en Granada. Ya sabéis que en España nunca falta la fiesta y esto es algo muy conocido. Y además, si hay que repetir una fiesta, se repite. Y este es el caso de esta festividad. En este pueblo granadino, cada primer sábado de agosto deciden celebrar de nuevo la Nochevieja. ¿Pero por qué? En 1994, los habitantes no pudieron tomarse las características uvas de Nochevieja debido a un error en la retransmisión televisiva de las campanadas. Ahora vamos a aprovechar la coyuntura de las fiestas de hoy para superarla, porque realmente es un traumilla que llevamos todos los chuleros dentro y que creo que va a quedar totalmente eliminado. Y entonces un poquillo humillado, indignado y cabreado, dije, pues vamos a tener que hacerlo en el mes de agosto. Por eso decidieron que la llegada del año nuevo iba a ser también en agosto. La idea gustó tanto que esta fiesta no ha parado de crecer desde entonces y está cada vez más ganando mucha popularidad. Y cada año atrae a más de 10.000 personas que van en agosto a este pueblo granadino a disfrutar de los polvorones, de las uvas y de la fiesta. Entonces, estas personas que viven aquí tienen 2 fines de año. Porque si celebran fin de año, el normal, que toque en diciembre y este que toque en agosto, celebran 2 fin de año en un mismo año. Así que sí, la noche no son bobos. A esta gente le gustan las fiestas. Vieja es maravillosa el 31 de diciembre y 1 de enero. Imaginaos en agosto con el calorcito. Maravillosa. Y por último llegamos al bonus track, a esta fiesta extra que quiero añadir aquí porque es desde luego mi absoluta favorita y tal vez es la más rara y la más curiosa. ¿Será el entierro de la sardina? Y esta no es otra que el Salto del Colacho, no, que se celebra en Burgos, en la localidad de Sí, porque hay una fiesta también que me pareció extraña cuando la vi por primera vez. O no extraña, porque no es que me hubiese parecido algo así, pero me sorprendió muchísimo el saber que en España se celebraba una fiesta el cual todos los extranjeros la consideran súper extraña, que entierran literalmente a una sardina. Castrillo de Murcia. El Salto del Colacho es una fiesta que data de 1621 y que está llena de tradición. Además, combina elementos cristianos con elementos paganos y que celebra la victoria del bien sobre el mal. Todo el evento gira en torno a un espectáculo muy curioso, tal vez no es para todo el mundo. Todo empieza con una procesión donde el cura bendice a niños pequeños nacidos el año anterior. Y después de esto, los pequeños se colocan en almohadas, camitas y almohadas delante de pequeños altares decorados con flores. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Tú qué crees que pasa? Llamándose el Salto del Colacho. Y bebés y almohadones. Pues lo que pasa, suscríbete, es que una... Acaba de suscribirte, eso es lo que va a pasar. Suscríbete, comenta, comparte, dale like, ¿qué te pesa? Es gratis y todo está cerca ahí. Un hombre, el Colacho, vestido de colores muy llamativos y que representa al diablo, corre por las calles del pueblo golpeando a los habitantes, mientras que el público y los habitantes del pueblo le insultan y le dicen de todo. Una vez llega a esta zona donde están los bebés, el Colacho salta por encima de ellos para eliminar todo tipo de mal espíritu y para, como os decía, eliminar el mal de las vidas de estos niños y que tengan una vida llena de suerte, donde el bien domine sobre el mal. Bueno, esto, según dicen los habitantes del pueblo, da salud y buena suerte a estos niños que son saltados por el Colacho. He decidido traerla porque conozco la tradición a través de mi hermana, que está casada con un chico del pueblo. En su día yo llevé al niño de mi hermana porque una vez que lo saltan en los colchones, dice la tradición que te puedes quedar embarazada. Y bueno, pues cogí a mi sobrino, me quedé embarazada. No. ¿En serio? Y ahora la traigo porque quería seguir con la tradición de venir. También dicen que si les saltan los niños están curados de hernia, que no padecen de hernia en el futuro.
Tras esta ceremonia, los niños son rociados con flores y, por supuesto, vuelven a los brazos de sus padres sanos y salvos. Y ahora aquí comienza la fiesta, como siempre, con baile, con vino, con comida y con música. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? No sé qué va a ser de mí ahora. Bueno, por lo menos no estás muerta, ¿no? Eso siempre. Déjame todo en comentarios. ¿Vosotros pondríais a vuestros hijos para que el colacho les saltara? La verdad. Por supuesto, si lo va a dar buena salud, le va a eliminar la hernia y alguna mujer quiere quedar embarazada, ¿por qué no? La verdad es que esta no deja indiferente a nadie y yo el otro día que les enseñé esta festividad a algunos estudiantes extranjeros, todos ellos echaban las manos a la cabeza. Otra, por hoy. ¿Cuántas batallas tengo abiertas? Pero al final hay que entender que esto es parte de la cultura, del folclore de cada sitio y que, en fin, como habéis visto, España es muy diferente de arriba, abajo, para el centro y para adentro. Y oye, que si no te has suscrito, puedes suscribirte aquí. Nos vemos muy prontito. Lo que les voy a decir de este video. Me he quedado, como siempre, súper sorprendido de cada video que hago. Y este no fue la excepción. Al principio, cuando iba a grabar este video, decía, bueno, aquí van a salir las 7 típicas fiestas españolas que son un cliché, que ya todo el mundo conoce y que de sorprender a los extranjeros ya no sorprende porque todo el mundo la conoce. Pero estas 7 fiestas españolas que presentaron aquí, en mi vida yo había oído hablar de ellas. A ver, mencionaron la del vino y la de los tomates, que sí había escuchado. Pero de las demás es la primera vez que las escucho. O sea que no solamente son 7 fiestas españolas, que cualquier persona que no sea española, o sea, que sea extranjero, la va a considerar extraña. Es que hay muchísimas más por pueblos que nadie las conoce. Ejemplo, yo había reaccionado a una hace como 5 o 6 meses, si mal no recuerdo, donde ponen a un burro en una cuadrícula que se elige al lado, creo que de una iglesia. Esto es en un pueblo en el fin, como decimos aquí, el fin del mundo casi de España. Entonces se pone un área, un burro, a que paste, pero esta área está cuadriculada y cada uno tiene una coordenada. Entonces uno apuesta porque el burro o la burra haga caca ahí en ese cuadrícula. Y si eres el afortunado que la cuadrícula que tú seleccionaste y apostaste por ella, cayó la caca de la burra o el burro, no recuerdo bien ahora, o de la mula, no recuerdo bien, creo que te llevas un gran premio. Pero para esto tienes que esperar hasta 5 y 6 horas ahí, janeado, como aquel que dice, esperando a que ella haga sus necesidades. Por supuesto, hay reglas como no espantar a la burra, no asustarla, no ponerla en estrés, es dejarla ahí y sentarte a disfrutar alrededor de ella, por supuesto, afuera, esperar que ella haga lo que va a hacer después de pastar. Por supuesto, hay gente que le han hallado su técnica de que si la burra pasta aquí, que si no pasta aquí, y ganan siempre. Pero bueno, esto es algo increíble. No sé si has escuchado hablar de ella. No sé qué te parecieron estas fiestas, si las conocías, si te gustaría participar. No sé, déjamela aquí abajo en los comentarios. Por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te acabas de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. Por supuesto, no te olvides comentar y regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.